¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Muchos saludos para cada uno de ustedes. Una vez más podemos compartir la palabra del Señor en esta nueva semana en la que nuestro devocional nos guía por medio del Evangelio de Jesús. Eso es lo que hemos querido estar compartiendo con ustedes durante algunas semanas, y la última vez que pudimos compartir, reflexionar en la palabra, hablábamos de cómo la caída del ser humano produjo este antes y después. Veíamos en el Evangelio de Jesús cómo el Señor creó todas las cosas buenas y perfectas, cómo Dios revela su carácter y cómo el Señor también revela su soberanía. Él dispuso un orden, un límite para todas las cosas. El ser humano decidió hacer su propia voluntad. Habiéndole dado Dios la libertad de poder escoger, Él quiso hacer su propia voluntad, comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y el ser humano pecó, es decir, no hizo la voluntad de Dios y cayó de la gracia de Dios. Esto significa que hay consecuencias. No es simplemente un acto en la historia, sino que nosotros somos testigos de las consecuencias. La caída del ser humano produjo la entrada del pecado en el mundo, y esto trajo consecuencias devastadoras. El libro de Génesis, luego de revelar la caída del ser humano, relata lo que nosotros durante toda la historia hemos observado, lo que los libros también testifican. Esto no es nada nuevo. Hemos sufrido y sufrimos hoy las consecuencias del pecado. La corrupción de toda la creación, la enemistad entre los seres humanos y la depravación del corazón. La creación se muere. La muerte física de todas las cosas. La enemistad entre nosotros, constantes guerras, actos de muerte, actos de violencia y tantas cosas que testifican de esta realidad. Y nuestra propia corrupción interna que nos lleva a todo esto. Es lo que nosotros observamos hoy en el mundo. Somos testigos de esta realidad. Innumerables testimonios de esto, y que en manos del hombre nunca hemos podido conseguir una solución definitiva y eficaz. Sin duda que Dios en su misericordia nos permite en alguna parte de nuestra historia darnos cuenta de esta realidad, pero no somos capaces de encontrar una solución definitiva, sino que quizás a través de ciertos parches logramos de una u otra manera la tan ansiada esperanza, reconciliación y tanto más, pero pasa el tiempo y volvemos a la misma rutina. Y aunque lo dicho es terrible e inevitable, estas consecuencias de la caída del ser humano, lo más terrible, la mayor consecuencia del pecado del ser humano, no es lo que hemos hablado. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23, que no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay acepción de personas, ya lo hablábamos en algunas reflexiones anteriores. No hay diferencia alguna, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando las Escrituras hablan de la muerte, sin duda se refieren a este deterioro material, físico de todas las cosas, tanto de hombres, de animales, plantas y de todo tipo de organismos. Pero el significado más profundo y trascendente de la palabra muerte en la Escritura es separación de Dios, muerte espiritual. Pablo entonces, en el texto que nosotros acabamos de leer, declara que no hay excepción. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que el ser humano no tiene comunión con Dios y tampoco la busca. Todo lo que hoy día nosotros podamos recibir como bendición, que lo vemos como algo bueno, es parte de la misericordia de Dios, de su gracia común hacia los hombres. El pecado es una condición, sí, no es un acto en sí, sino que el pecado es una condición que tenemos todos los seres humanos desde la caída. Y lo que llamamos pecados, estas malas obras, estos malos actos, estas cosas que se testifican en los diarios, en las noticias, que nosotros mismos llevamos a cabo, son manifestaciones, fruto del pecado, fruto de esa muerte. Estas consecuencias visibles que nosotros vemos de nuestra caída, las que ya hemos mencionado, están presentes en toda nuestra vida. Y todo lo expuesto es el reflejo de esta realidad que es más terrible, que es la separación de Dios. Nosotros no buscamos acercarnos a nuestro Creador. Por el contrario, le negamos constantemente y buscamos huir de su realidad. Es por esto
que Él es quien sale a nuestro encuentro. Dios desde el principio es quien sale a nuestro encuentro. El relato de Génesis, ahí en Génesis 3, nos muestra al hombre huyendo de Dios, tapándose, culpándose entre sí, culpando a lo creado, no asumiendo la responsabilidad. Pero Dios, a pesar de haber determinado una consecuencia terrible que era la muerte, se acerca al ser humano y le pregunta qué hizo. Con amor también le diste. Ahí vemos la misericordia de Dios que sigue extendida hacia nosotros, pero aún más, estando hoy separados de Dios, nuestro Creador dispone de un plan para poder reconciliarnos con Él. Él ha dispuesto de un plan para reconciliarnos con Él. Y eso es lo que el Evangelio nos comunica. Porque para poder comprender la buena noticia del Evangelio, es necesario también saber la mala noticia. El ser humano cayó y esta caída trajo consecuencias. Pero Dios en su misericordia ha dispuesto de una solución esperanzadora en Jesús su Hijo. Usted le conoce, usted ha oído de Él. Los que le conocemos, los que hemos creído en Él, meditamos en Él. Nos comunicamos con Él. Y esta es la esperanza que el Evangelio nos comparte. La esperanza, la posibilidad real de reconciliarnos con nuestro Creador y que esta realidad distorsionada, caída, corrompida, sea transformada, no en el cielo, no en el futuro, sino que hoy mismo, en cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, les invito a que sigamos reflexionando en este Evangelio maravilloso de Jesús. Paz del Señor.